En esta presentación veremos los defectos en la formación de imágenes debido a que la aproximación paraxial ya no puede ser utilizada, lo que conocemos como teoría de aberraciones. Y es una explicación, lo que vamos a ver es una presentación más o menos simple, simplificada, más bien descriptiva. Si alguien está interesado, se le sugiere que consulte los textos más avanzados como el Klein o el Born y Wolf. Empezamos con un problema en la formación de imágenes que por un lado es bastante conocido por todos y además no requiere ir más allá de la aproximación paraxial, y es la aberración cromática. ¿A qué se refiere esto? Bueno, esencialmente es recordar que el índice de refracción depende de la longitud de onda de la luz que se está usando, y entonces consideren esta lente y luz blanca que incide sobre esta lente. Pues esta lente actúa, a final de cuentas, como un prisma de superficies curvas y luego entonces dispersa la luz. Entonces, aún en la aproximación paraxial, el material dispersa la luz y entonces en una lente la distancia focal es diferente para distintos colores. Esto es lo que da lugar a la aberración cromática que, insisto, todos hemos tenido experiencia cuando vemos a través de una lente de no muy buena calidad. Vemos que todos los objetos aparecen como coloreados en los bordes. Esos halos de colores se deben justamente a este efecto de aberración cromática. Para describir este efecto, vamos a necesitar definir unas cantidades que van a entonces ser utilizadas un poco más tarde. Y lo primero que tenemos que ponernos de acuerdo es tener unas longitudes de onda de referencia que cubran el visible, que vayan más o menos de un extremo a otro del visible, y para eso se escogen 3 líneas de absorción en el espectro del Sol. Esto es porque son muy reproducibles estas líneas de absorción que fueron descubiertas, no nada más estas 3, sino el espectro de absorción del Sol, por Fraunhofer en el siglo XIX. Y estas líneas que vamos a emplear son una en el rojo, lambda C, aquí 656 nanómetros, otra en el amarillo, lambda D, a 589 nanómetros, y otra en el azul, lambda F, a 486 nanómetros. Ahora sabemos que estas se deben a absorción por átomos o elementos específicos, y el rojo y el azul son líneas específicas de hidrógeno, y el amarillo es una línea de absorción de sodio. Definimos el poder de dispersión como este cociente. Entonces, nu es el poder de dispersión y es la diferencia en índices de refracción en el azul y en el rojo, en la línea F y en la línea C, dividido entre el índice de refracción en la línea D menos 1. Entonces, este es el poder de dispersión y llamamos el índice de dispersión o número de Abbe al recíproco del poder de dispersión. Entonces, para cualquier material transparente es información muy útil el contar con o los índices de refracción o con el índice de dispersión o el poder de dispersión. Entonces aquí se les muestra una tabla, es una tabla parcial de un fabricante de vidrios, la compañía Schott. Esto está disponible, por cierto, en internet, donde se da
la clasificación de los vidrios. Aquí están los vidrios. Y se dan los valores del índice de refracción en la longitud de onda C, en la longitud de onda D y en la longitud de onda F. También esta tabla contiene, esto es por supuesto muy posterior a Fraunhofer, el índice de refracción en una longitud de onda muy cómoda, que es la del láser de helio-neón. Fíjense que entonces se conocen los índices de refracción de todos estos vidrios. De hecho, les digo que es una lista parcial que tiene más de 100 vidrios. Y se conocen estos índices de refracción con 5 cifras después del punto. Entonces se conocen muy bien. Y nosotros agregamos a esta tabla el poder de dispersión U, que está aquí en esta columna, y el índice de dispersión o número de Abbe en esta columna. Está calculado a partir de estos datos. Varias cosas que se concluyen de esta tabla que son importantes. Fíjense que para estos vidrios que se reportan aquí, el índice de refracción va, digamos, entre 1.4 y 2.1 más o menos. Los valores de poder de dispersión siempre son de centésimos y el valor del índice de dispersión va, digamos, entre 23, el más pequeño, y 60 y algo por acá, el más grande. Si se amplía esto con todos los valores y todos los vidrios que proporciona la compañía Schott, se puede construir esta gráfica en donde ya se incluyen, les digo, es más de un centenar de vidrios, en donde estamos graficando en el eje horizontal el índice de dispersión, el número de Abbe, y en el eje vertical el índice de refracción para la longitud de onda D. Y entonces para cada vidrio se pone un punto, se tiene un comportamiento bastante conocido y está comprendido en estas regiones. Y esto nos permite medio que establecer una separación. Esto no es para nada serio y formal. De hecho, el fabricante de vidrio Schott presenta esta misma gráfica, pero con mucho más detalle en cuanto a la clasificación de los vidrios. Pero aquí para nosotros, digamos que esta línea establece una división entre los vidrios menos densos, que conocemos como crown, y los vidrios un poco más densos, que se conocen como flint, que tienen índice de dispersión más o menos bajo, y los crown, que tienen índice de dispersión más o menos alto, pero tienen índice de refracción más o menos pequeño. Entonces, bueno, esto es la información sobre los vidrios. Y ya que tenemos esto y ya que conocemos el comportamiento de los vidrios respecto de la longitud de onda, ¿cómo le hacemos para suprimir esta aberración cromática, este efecto de coloreado de bordes por una lente o por un sistema óptico? Bueno, una solución es construir lo que se conoce como un par acromático, que es un juego de dos lentes, de tal manera que la combinación de estas dos lentes tenga la misma distancia focal para el rojo y para el azul. Entonces la idea es construir algo así, literalmente, una combinación de dos lentes. Vamos a ver un poquito más adelante que efectivamente una es convergente, otra es divergente. Están pegadas, quiere decir esta superficie es común para las dos, y están construidas, se diseñan de tal manera que si entra sobre esta lente luz roja o luz azul, la distancia focal de la combinación de las dos va a tener la misma distancia focal. ¿Cómo le hacemos para lograr esto? Pues lo primero que tenemos que ver es cómo cambia esa distancia focal para cada lente. Entonces les recuerdo, para cada lente, la ecuación del fabricante de lentes pues es esta de aquí.
nos da el recíproco de la distancia focal, es igual al índice de refracción menos 1 multiplicado por esta suma de recíprocos de radios de curvatura, o esta diferencia. Y esto lo podemos escribir otra vez, nos interesa el comportamiento con el índice de refracción. Entonces, esto que depende solo de la geometría, la agrupamos y lo llamamos ρ. ¿Ok? Si ponemos aquí un índice de refracción diferente, pues vamos a tener una distancia focal diferente. Entonces, podemos tomar diferencia respecto a n. Esto es cuánto cambia el recíproco del índice de refracción, pues es poner n's diferentes aquí y tomar la diferencia. La ρ es la misma porque no cambian los radios de curvatura, esos no dependen del el color de la luz. Y entonces nos queda que el cambio del recíproco del índice de la distancia focal va a estar dado por ρi, que es geométrico, multiplicado por lo que cambia el índice de refracción, simple y sencillamente. Pero de la dispersión, de la definición de poder de dispersión, esta delta NI la podemos escribir como el poder de dispersión por el índice de refracción a la longitud de onda de menos 1. Y una vez que tenemos esto, cuando multiplicamos esta cantidad por la ρi, eso nos da la distancia focal evaluada en la longitud de onda del amarillo, en la longitud de onda D, para la longitud de onda D. Entonces podemos saber cuánto cambia el recíproco de la distancia focal si sabemos el poder de dispersión y si sabemos la distancia focal de cada una de las lentes. Esto lo podemos aplicar para la primera lente, entonces I vale 1, o para la segunda lente, cuando I vale 2. Con esto entonces podemos construir el par acromático. ¿Cuál es la distancia focal del par? Las lentes están pegadas, entonces vamos, revisamos nuestras notas y vemos que la distancia focal de un par de lentes pegadas está dado por esta expresión. 1 sobre la distancia focal efectiva va a ser 1 sobre F1 más 1 sobre F2. Por otro lado, puedo, con la expresión que acabo de obtener, escribir cuánto cambia la distancia focal con la longitud de onda, pues entonces el delta de 1 sobre f va a ser lo que cambia la distancia focal de esta lente más lo que cambia la distancia focal de esta lente con longitud de onda, y cada una es el cociente del poder de dispersión entre la distancia focal de esa lente. Y entonces yo lo que puedo decir es cuándo se anula este cambio en el recíproco de distancia focal. Pues se anula cuando, esto lo hago igual a 0, nu1 por F2 es igual a menos nu2 por F1. Entonces tengo una relación que deben de satisfacer las dos lentes, las dos distancias focales, para hacer que la distancia focal efectiva de la combinación no cambie. Es importante notar varias cosas. Primero, recuerden de la tabla, estas nu1 y nu2 para vidrios normalitos son en el visible siempre cantidades positivas. Entonces, esta relación nos indica que los signos de las Fs tienen que ser diferentes. Una es convergente, otra es divergente. No digo cuál es cuál, F1 puede ser mayor o menor que 0, pero yo lo que sé es que F2 tiene el signo opuesto de F1. Ahora, el par acromático va a ser entonces la solución de estas dos ecuaciones, la 1 y la 2. Esto es, si yo sé qué distancia focal quiero y sé qué vidrios voy a utilizar, con estas dos ecuaciones sé
qué lentes escoger, con qué distancias focales que satisfacen, que tienen la distancia focal que yo quiero y al mismo tiempo esa distancia focal es la misma en el rojo y en el azul. Entonces, podemos hacer un ejemplo. Nos dicen, diseña un paracromático con vidrios BK7. Este es muy utilizado en óptica. Es un vidrio Crown que tiene estos índices de refracción. Otra vez se conocen con 5 cifras decimales. Este es uno de los vidrios y el otro vidrio es el NSF19. Nos dan sus índices de refracción. El par debe de tener una distancia focal de 10 centímetros y además la otra condición es que la segunda cara de la lente divergente que tenemos que identificar debe ser plana. Eso entonces fija el valor de un radio de curvatura R2, vamos a decir, la lente divergente la vamos a llamar la lente 2 y sabemos que la segunda cara debe tener un radio. Debe ser plana, quiere decir su radio debe ser infinita. Entonces, con eso es suficiente para determinar los radios de todas las demás superficies, esto es, del primer radio de la lente divergente y después los radios de la lente convergente que vamos a emplear. ¿Cómo le hacemos para resolver? Pues planteamos el sistema de ecuaciones. Primero, lo que tenemos que hacer es calcular los poderes de dispersión del vidrio Crown, de aquí, del BK7. Les recuerdo, es este índice de refracción menos este índice de refracción dividido entre este índice de refracción menos 1. Y lo hacemos también para el vidrio Flint. Este es un vidrio Flint. Ya tenemos los poderes de dispersión, planteamos el sistema de dos ecuaciones. Fíjense que es más fácil en lugar de utilizar recíprocos de distancias focales, podemos utilizar potencias de las lentes. Entonces, la suma de las potencias debe ser igual a la potencia de una lente de 10 centímetros. Entonces, aquí estamos usando ya el sistema internacional. Y entonces 10 centímetros es 0.1 metros. Su recíproco es 10 metros a la menos 1 o 10 dioptrías. Y la otra ecuación es nu1 entre F1, entonces es nu1 por P1 más nu2 entre F2, o sea, nu2 por P2 es igual a 0. Resolvemos este sistema de dos ecuaciones. Está bien fácil. Lo podemos resolver rápido. Y con esto podemos obtener las potencias, que son los recíprocos de las distancias focales, y entonces nos queda que la lente F1, la convergente, debe tener una distancia focal de 4.796 centímetros y la distancia focal de la segunda lente, la divergente, tiene que ser menos 9.218 casi centímetros. Con este dato y además el dato de que la segunda cara debe ser plana, entonces R2 tiene que ser igual a infinito, podemos obtener el radio de curvatura de la primera superficie, R21. Además, el sistema es de lentes pegadas, quiere decir que la segunda superficie de la lente convergente, de esta de aquí, la segunda superficie, debe tener el mismo radio de curvatura que la primera superficie de la lente divergente. Entonces, R12 debe ser igual a R21. Y el valor que nos sale es menos 6.145 casi centímetros. Y ya después, para esta distancia focal, usamos la ecuación de fabricante de lentes. Tenemos la distancia focal, un radio de curvatura, el segundo radio de curvatura. Sabemos entonces cómo obtener el primer radio de curvatura, que nos queda entonces igual a 4.194 centímetros. Entonces, fíjense que
sabiendo los materiales de las dos lentes, sabiendo la distancia focal efectiva, y si tenemos una condición sobre uno de los radios de curvatura, basta con una de ellas, podemos obtener todos los demás radios de curvaturas usando este conjunto de dos ecuaciones y usando la ecuación del fabricante de lentes. Este no es el único caso de una combinación que no tiene aberración cromática. Otra combinación acromática se puede obtener si se utilizan dos lentes del mismo vidrio. Entonces las Ns y el poder de dispersión es la misma para las dos, es el mismo para las dos lentes, pero ahora están separados una distancia t. Entonces, ¿qué sabemos? Sabemos que la distancia focal efectiva de una combinación de dos lentes separadas a una distancia t, tenemos una expresión para el recíproco de la distancia focal efectiva, va a ser 1 sobre F1 más 1 sobre F2 menos t entre F1 por F2. Aquí podemos calcular entonces el cambio en la distancia focal efectiva. De esta manera, tomamos la delta de esto, es como si tomáramos la diferencial de esto, y después sustituyéramos las diferenciales. Entonces sabemos que lo que cambia 1 sobre F1 es nu sobre F1, aquí evaluado en la longitud de onda del amarillo. Aquí es nu sobre F2, es el mismo vidrio, luego entonces pongo la misma nu. Y después, lo que cambia aquí, pues lo tengo que calcular como diferencial. Y es la diferencial del producto de T por el producto de 1 sobre F1 más 1 sobre F2. Y yo sé que lo que cambia 1 sobre F1 es nu entre F1. Y lo que cambia 1 sobre F2 es nu entre F2. Y hago entonces la diferencial del producto. Esto quiero que sea igual a 0. Quiere decir que no cambie la distancia focal del rojo al azul. Entonces igualo esto a 0 y despejo la t. Entonces a la hora de igualar a 0, puedo dividir entre nu, que es diferente de 0, y me queda una ecuación muy simple para la t, que resuelvo y resulta entonces que la t va a ser igual entonces a la suma de distancias focales entre 2. Entonces, si yo tengo dos lentes del mismo vidrio y las separo a la suma, a la mitad de la suma de las distancias focales, ese sistema, esa combinación de dos lentes me va a dar una combinación que no sufre aberración cromática. Bueno, con esto entonces, con esta partecita, concluimos la descripción de esta aberración, que es la que no requiere de ir más allá de la aproximación paraxial. En un video siguiente vamos a ver qué pasa cuando vamos más allá de la aproximación paraxial.